Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos a empezar a trabajar con la unidad 4, que se titula Programas de Salud Prioritarios y Atención Primaria en Salud. Esa sigla APS eh, quiere decir Atención Primaria en Salud. Vamos a ver, en primer lugar, en la bibliografía que se define lo que es un programa. Eh, Van a encontrar algunas definiciones, como por ejemplo que el programa sirve a los efectos de ordenar los recursos que tienen un destino específico, un objetivo y tienen una conducción normativa única. Esta cuestión de pensar en los programas como ordenadores de los recursos es importante porque piensen que, por lo que hemos estado viendo y por lo que ustedes ya han estudiado, el Ministerio de Salud Pública cuenta con una cantidad de recursos que le llegan a partir de los impuestos, por ejemplo, y entonces es necesario contar con una organización para llevar a cabo estas políticas de salud en todo el territorio nacional. Bueno, lo que es importante tener en cuenta también en relación a los programas es que estos programas deben ser eficientes eh, y deben tratar de resolver los problemas, digamos, que aparecen, que se van presentando, y además también es necesario, a partir del programa, también llevar a cabo una evaluación de las acciones realizadas, si los objetivos se van cumpliendo, en los plazos establecidos. Entonces hay un monitoreo, dependerá de nación o de provincia, para llevar a cabo esa evaluación y en tal caso mejorar, corregir, adaptar, eh, reemplazar lo que sea necesario. Bueno, ustedes van a ver que nosotros tenemos en la Argentina una cantidad de programas eh, que van a depender en algún punto de un componente nacional y también van a depender de un componente provincial. Generalmente, dentro de lo que serían los programas nacionales, lo que aporta la nación serían los lineamientos y criterios que van a ser comunes a todas las jurisdicciones y va a llevar a cabo esto que les decía recién, el monitoreo de la ejecución y la evaluación de los resultados o de esos resultados parciales a medida que se van implementando las acciones. También lo que va a brindar el componente nacional es la asistencia técnica, ¿m? A las provincias para ejecutar y diseñar eso, para, mejor dicho, diseñar y ejecutar esos proyectos. Van a también intervenir en la capacitación o en la formación continua de los recursos humanos, de todos los profesionales involucrados en el sistema de salud, y también van a desarrollar un sistema de información y de comunicación. Eso va a depender de la órbita nacional. Después vamos a tener un componente en cada uno de estos programas que le llaman prioritarios. Vamos a encontrar componentes provinciales, es decir, la parte operativa, la parte, digamos, la gestión y la puesta en práctica de ese programa va a estar a cargo de la provincia. Entonces, la provincia va a tratar de planificar de manera operativa las propuestas, deberá, digamos, desarrollar acciones relacionadas sobre todo con la promoción y la educación para la salud, porque se acuerdan que decíamos que ya hay una
digamos, una visión diferente de lo que es la salud y la enfermedad, y entonces hoy los esfuerzos están puestos no tanto en la cura de esa enfermedad una vez manifestada, sino que los esfuerzos en la salud pública están puestos en los programas de prevención y promoción de la salud. Bueno, también dentro del componente provincial va a estar digamos, comprometido este componente en la formación de agentes de salud, en la descentralización de la atención ambulatoria, también va a trabajar sobre la prevención de patologías prevalentes y también va a llevar a cabo acciones que tengan que ver con el saneamiento ambiental, eh, la red de agua potable y la salud comunitaria en general. ¿Mm? Bueno, quería hacer una aclaración en relación a esta palabra prevalente, que dice prevención de patologías prevalentes. Ustedes saben, o seguramente han estudiado en alguna otra de las asignaturas, que se mide la tasa de prevalencia de una enfermedad eh, para tener referencias, ¿no es cierto?, de cómo esa enfermedad crece o se desarrolla o aumenta y en qué proporción. Entonces, la tasa de prevalente va a ser eh, una tasa que se va a tomar eh, entre el número de personas que padecen una enfermedad determinada en un punto determinado de tiempo, por cada 1000 habitantes. Eso sobre casos conocidos que no hayan ni fallecido, ni se hayan curado, ni hayan remitido la enfermedad. O sea, se va a tomar sobre las personas que están padeciendo esa enfermedad en un corte temporal por cada 1000 habitantes. Y ese número nos va a dar eh, la proporción en la que se mantiene esa patología o esa enfermedad. Entonces, por eso va a ser importante que dentro de cada provincia se midan, ¿no es cierto? Y se tengan estos datos que seguramente los técnicos en salud, como van a ser ustedes, van a colaborar en diseñar y en llevar a cabo en relación a las estadísticas, ¿no es cierto? Para justamente pensar dónde es necesaria la acción del Estado en relación a la salud. Bien. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Ustedes en el texto se van a encontrar con que hay una cantidad de programas mencionados a nivel nacional, que le llaman programas prioritarios, y se van a encontrar con varios, por ejemplo, los médicos de cabecera, los programas de atención de salud materno-infantil, los programas de control de enfermedades y riesgos para la salud, la prevención y el control de enfermedades y riesgos para la salud también, el apoyo que se hace desde el Ministerio para la investigación en las ciencias de salud. Piensen que la salud es una ciencia muy dinámica, la salud pública, en el sentido de, bueno, permanentemente, y ahora, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la pandemia del COVID-19, necesitamos permanentemente, digamos, los datos, los datos los estudios que se llevan a cabo para prevenir, para tratar, ¿no es cierto?, las enfermedades una vez declaradas y también para justamente la prevención.
Si ustedes ingresan al Ministerio de Salud, a la página del Ministerio de Salud a nivel nacional, se van a encontrar con, y ponen programas o programas prioritarios o programas de salud, se van a encontrar con muchos programas o con la información de la mayoría de la cantidad o mayoría de programas que están implementados y que se van implementando anualmente sobre distintas patologías. Por ejemplo, si investigan, se van a encontrar con que hay programas para el cáncer colorectal y a partir de ese programa se establecen guías para la implementación de programas de prevención y detección temprana, por ejemplo, del cáncer colorectal. También van a encontrar proyectos para el mejoramiento del Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino. Se van a encontrar con acciones que tienen que ver con la cobertura la cobertura y calidad de acciones de prevención y control del cáncer de mama, por ejemplo. También se van a encontrar con que aparecen guías, pensando un poco en esto que decíamos antes, que hay que eh, formar a los agentes o a los recursos humanos que trabajan dentro del ámbito de la salud. Entonces también el ministerio arma programas, diseña programas para los equipos territoriales, para los equipos que trabajan en las distintas provincias, y por ahí diseña, por ejemplo, una guía, en este caso, que lo voy a mencionar, es una guía para equipos territoriales de programas sociocomunitarios, que está dirigida a familias y referentes de organizaciones, comedores, espacios de cuidado, que quieran conocer los aspectos más importantes de cómo llevar una vida saludable. Entonces, a partir de ir formando a esos equipos territoriales, empezamos a trabajar también sobre lo que decíamos antes, en este componente provincial, la promoción y la educación para la salud. ¿Mm? Después está el PROSANE, que es el Programa Nacional de Salud Escolar, que también van a encontrar que se actualiza permanentemente y que está destinada a el control integral de la salud de los niños, de las niñas y de los adolescentes. También van a encontrar el diseño de guías para la elaboración de programas de capacitación de los trabajadores en salud. Ven que aparecen también esta necesidad permanente de formación continua de las personas que integran el sistema de salud nacional, de la salud pública, ¿no es cierto? También se van a encontrar con, eh, por ejemplo, programas que tienden al trabajo de la salud mental, por ejemplo. Eh, bueno, en fin, si ustedes investigan, hay una cantidad de información dentro del ministerio muy valiosa y que complementa un poco lo que aparece en esta bibliografía que ya tiene algunos años, entonces por ahí no están todos los programas y además sería imposible de detallar, porque como les digo, permanentemente esto es un continuo y es dinámico, entonces bueno, se agregan, hoy estamos con la pandemia, seguramente ingresamos al ministerio y vamos a encontrar muchísima información en relación al COVID. Pero bueno, es importante que sepan que estos programas pueden depender del nivel nacional en algún punto y en algún otro punto van a depender en la cuestión operativa y de su implementación de los niveles provinciales. Y justamente acá tienen, digamos, la filmina donde yo les planteo que pueden actualizar
y ampliar la información sobre los programas de salud prioritarios ingresando a la página del Ministerio. Bien, ustedes en el texto también se van a encontrar con una historia, digamos, en relación a eh, el plan federal. Eso lo van a encontrar en una bibliografía anexa al cuadernillo, no precisamente en el cuadernillo, pero que está subida también esa información y esa bibliografía, que se llama, el texto se llama Políticas de Salud, del módulo 5, y van a encontrar, ahí van a encontrar el plan federal en la unidad 3, y van a encontrar programas y políticas en el marco del plan federal. ¿Mm? Bueno, ¿por qué, digamos, se ve la necesidad de organizar y de llevar a cabo dentro de la política pública de salud un plan federal? Bueno, se piensa porque, digamos, es necesario acordar, llevar a cabo ciertos acuerdos a nivel ministerial que puedan consensuar sobre algunas políticas públicas, como por ejemplo la mejora en el acceso a los medicamentos, y un tema muy relevante, que es relevante a nivel nacional, es la disminución de la mortalidad materno-infantil. Entonces, sobre esos dos pilares se empieza a implementar eh, este plan federal, justamente para trabajar estas cuestiones de los medicamentos, por un lado, y la mortalidad materno-infantil. ¿Y para qué se plantea? Para, digamos, acortar las brechas entre las provincias, digamos, para unificar ciertas acciones y ciertos criterios que tiendan hacia lo mismo. Este plan federal también intenta proteger los programas prioritarios y fortalecer fundamentalmente la estrategia de la atención primaria en salud. El objetivo de este plan federal era construir un sistema federal de salud que fuera flexible, que fuera integrado, justo, que estuviera mejor regulado y que respetara las diferencias regionales. ¿Para qué? Para mejorar la equidad regional y para integrar y articular al sector alrededor de la reforma de la atención pública y la atención primaria en salud sobre todo, que ahora vamos a detenernos en esta estrategia de la atención primaria en salud. Bien, dentro de los programas y políticas del Plan Federal, ustedes se van a encontrar con varios programas que trabajan sobre, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva, el Programa Nacional de Salud Materno-Infantil, el Programa de Lucha contra el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, van a encontrarse, como decíamos, con la política de los medicamentos y con políticas de recursos humanos que tiene que ver con esto de manera continua, preparar a los equipos de trabajo para el abordaje de las cuestiones relacionadas con el sistema sanitario. Bien, vamos a encontrarnos entonces con esta estrategia de la atención primaria en salud, que es parte de la tarea que va a estar también dentro de la guía de trabajo práctico sobre esta unidad. Va a ser muy importante que analicemos, profundicemos sobre esta estrategia, porque digamos que apunta fundamentalmente a la prevención.
al trabajo preventivo dentro del sistema de salud. Este programa es de iniciativa nacional, el de atención primaria en salud, y es una herramienta fundamental para garantizar ¿qué cosa? Que todos puedan acceder a los servicios de salud de forma equitativa, que toda la población tenga la posibilidad de acceder a el sistema de salud y a, digamos, atender sus necesidades en relación a la salud. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este programa de atención primaria en salud? Que vamos a ver que en algunos momentos vamos a ver que le decimos estrategia, y en otros momentos le decimos programa, y en otros momentos le vamos a decir también, digamos, como la práctica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está pensado de distintas maneras, digamos, como estrategia, como asistencia y como un programa. Entonces, bueno, ahora vamos a trabajar sobre el objetivo, dijimos recién, el objetivo de la atención primaria en salud. Reducir la mortalidad materna infantil, reducir el porcentaje de recién nacidos con bajo peso, y reducir tasas de incidencia y prevalencia de las patologías más comunes según el mapa epidemiológico, el mapa epidemiológico local. Encontramos también acá otra palabra que por ahí es importante aclarar. Cuando decimos tasas de incidencia, dijimos lo que quería decir la tasa de prevalencia. La tasa de incidencia tiene que ver, o se dice, o densidad de incidencia también se le puede llamar, sería la relación entre el número de nuevos casos a lo largo de un periodo concreto y la suma de los periodos de riesgo de cada uno de los individuos enfermos a lo largo de ese periodo. Por ejemplo, para darles un ejemplo, el HIV actualmente es una infección tratable con expectativas de vida normal. Significa, ¿esto qué significa? Que con cifras estables de nuevos casos, las cifras de prevalencia aumentarán. O sea, si están estables los nuevos casos, la prevalencia va a aumentar. Examinar nuevos casos, que sería la tasa de incidencia, va a proporcionar mayor información sobre lo que está sucediendo. Entonces, hay una tasa de prevalencia que está más o menos estable, pero tenemos que trabajar sobre esa tasa de incidencia porque podemos encontrarnos con estos nuevos casos. Entonces debemos trabajar sobre ese número de nuevos casos y analizarlo a partir de un periodo determinado, y sumarlo a los periodos de riesgo de cada uno de los individuos enfermos a lo largo de ese periodo. Entonces, eso hay que reducir, tanto la tasa de incidencia como la tasa de prevalencia. Nos vamos a encontrar en el texto también con, además de estas tres perspectivas que tienen que ver con la estrategia, la asistencia y el programa de actividades, nos vamos a encontrar con la declaración de Alma-Ata que se llevó a cabo en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en Salud, patrocinada por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Antes de pasar a este documento de Alma-Ata, quería volver un poquito sobre estos pilares sobre los que se apoya la atención primaria en salud. Dijimos entonces que es una estrategia, que es un nivel de asistencia, porque es el primer nivel de atención, la puerta de entrada del sistema,
y también es un programa de actividades. Bueno, como estrategia tenemos que pensar que apunta a estimular el uso de los servicios básicos de salud, tratando de apoyarse en la educación de las personas, ¿no? Y la participación de estas personas en actividades que promuevan y prevengan eh, las enfermedades, que promuevan la salud y que puedan prevenir las enfermedades. Y también, como estrategia, va a implicar la evaluación de la red de asignación de recursos humanos, tratando de capacitar a técnicos, a profesionales, para aumentar sus capacidades y competencias en la resolución de los problemas de salud básicos que se presentan o que se pueden presentar dentro de esta estrategia de atención primaria en salud. Si pensamos en el nivel en este programa, en el programa de asistencia, digamos, de la atención primaria en salud, vamos a encontrar que es la primera puerta de entrada, como dijimos, al sistema de salud, y es la zona de contacto inicial entre los individuos, la comunidad y el sistema de salud. Como es un abordaje descentralizado, porque, digamos, se independiza de algún modo de los hospitales, ¿no es cierto? Y son centros de atención primaria en salud los que se constituyen, entonces vamos a tener la posibilidad, al pensar en esta descentralización, de tener una cobertura muchísimo más amplia en la atención de las personas, de la población, de la salud de la población, que puedan estar consideradas sanas o asintomáticas, ¿no es cierto? Y también vamos a encontrar que va a haber referentes de salud en esos lugares, en esos lugares descentralizados. Y bueno, y como programa de actividad, propiamente dicho, la atención primaria en salud plantea, eh, digamos, llevar a cabo acciones que garanticen el acceso a los servicios básicos de salud, como ya dijimos, a grupos de la población o a problemas específicos seleccionados según el enfoque de riesgo, y entonces, bueno, se va a dirigir, estos programas se van a dirigir de manera focalizada a ciertas situaciones, como por ejemplo, como mencionamos hoy, el programa materno-infantil, el programa de lucha contra el SIDA, de atención primaria dirigido, por ejemplo, a la población aborigen, eh, sobre cuestiones bien focalizadas. Eh, el principio de este programa de actividades tiene que ver con la universalidad, porque se basa en una atención que debe abarcar a toda la población comprendida dentro del sistema. Bueno, después ustedes en el trabajo práctico van a tener que trabajar sobre un ítem que está desarrollado en el texto que se llama barreras en la implementación de la atención primaria en salud. ¿Con qué nos encontramos? ¿Con qué obstáculos? ¿Con qué dificultades se encuentra el sistema de salud para implementar o llevar a cabo este programa, esta estrategia, esta atención o nivel de asistencia? Entonces, parte del trabajo va a ser a partir de un caso, creo, no recuerdo bien, pero que ustedes puedan identificar las barreras o las dificultades que podemos analizar en esa situación. Barreras que, digamos, aparecen a partir de la implementación de este programa. Bien, vamos a continuar entonces con la declaración de Alma-Ata. Ustedes tienen también, yo subí el documento en el que o sea, el documento de la declaración de Alma-Ata, que es un documento que tiene poquitas páginas, pero donde ustedes van a encontrar
todas las reflexiones y todos los, digamos, acuerdos que se llevaron a cabo en ese momento. Esta reunión se hizo en el año 1978 y hubo 134 naciones, 134 países que pudieron ponerse de acuerdo y pudieron, digamos, llevar a cabo un documento, que es esta declaración, donde se planteaban medidas urgentes para adoptar con el objetivo de proteger y promover la salud de los ciudadanos de todo el mundo. Una de las máximas de esta declaración era salud para todos en el año 2000. Ese era como la reflexión y digamos, el título que llevaba la declaración de Armata. Salud para todos en el año 2000. Fíjense que estamos en 2021, así que 2020, perdón. Fíjense que pasaron ya muchos años, desde el año 78, y todavía hay un montón de puntos que se habían acordado en esa declaración que no se han podido cumplir. Vamos a ir leyendo los puntos de esta declaración, los puntos en los que acordaron estas naciones. Dijimos que eran 134 naciones. Bueno, ¿en qué punto se pusieron de acuerdo? Primer punto, la salud es un derecho humano fundamental. El segundo punto es la desigualdad en el estado de salud es política, social y económicamente inaceptable. O sea, no se acepta que haya esa desigualdad en el estado de salud de las personas, ni desde lo político, ni desde lo social, ni desde lo económico es aceptable. La promoción y protección de la salud es condición para el desarrollo económico y social sostenido de una población. O sea, poder garantizar a la comunidad, a la población, la protección, o sea, el servicio de salud y la promoción de la salud sobre todo, es una condición necesaria para el desarrollo económico y sostenido de un país, de un pueblo, de una comunidad. La población debe participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención en salud. Esto es importantísimo porque esta estrategia de atención primaria en salud incluye a la comunidad. Va a tomar a la comunidad como una parte de esa estrategia, y por eso acá está planteado el que la población tenga que participar de manera individual y colectiva en la planificación y aplicación de los programas, de las acciones, digamos, de los recursos que se piensen para mejorar la atención de la salud. Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de las personas, adoptando medidas sociales y sanitarias adecuadas. Para eso se piensa que la atención primaria en salud es clave. O sea, justamente para poder garantizar estas medidas sanitarias que lleguen a todos y que cuiden la salud de todas las personas, la atención primaria en salud va a ser una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque como dice en el punto 6, es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnología prácticas científicamente fundados, socialmente aceptables y al alcance de todos a un costo soportable. O sea, el sistema de salud público puede soportar la implementación de este programa porque no tiene, digamos, no tiene un exceso, un costo excesivo, tiene fundamentos científicos para su defensa, y además se puede llevar a cabo a partir de métodos y tecnología que hoy tenemos. Por otro lado, ¿en qué otra cosa se pusieron de acuerdo? En que
va a ser el primer nivel de contacto de los individuos, familia y comunidad con el sistema de salud, eso ya lo dijimos, que se orienta principalmente hacia los principales problemas de salud de la comunidad y ofrece servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Y un poco pensaba en esto que les decía recién, cuáles son esos problemas que se detectan. Y bueno, tienen que ver con la mortalidad infantil, tienen que ver con el HIV, tienen que ver con este, las, los programas que tienen, que atienden a esta población aborigen, los programas para la atención del niño sano, por ejemplo. Entonces, está orientada fundamentalmente hacia los problemas, pero sobre todo ofreciendo servicios que tienen que ver con la prevención, promoción y prevención, además del tratamiento y la rehabilitación. ¿Qué cosas, qué otras cosas pudieron convenir o acordar? Que, bueno, se solicita la participación de todos los sectores y campos relacionados al desarrollo, por ejemplo, digamos, sectores del campo, la agricultura, sectores de la alimentación, para pensar un poco en la nutrición, sectores de la industria, porque tiene que ver con esta cuestión tecnológica y el desarrollo de aparatología, ¿no es cierto? Y también el campo de la educación, porque decíamos hoy también que era fundamental la educación en salud, las obras públicas, porque pensamos también la salud pública como parte de sostener y de mejorar, digamos, la calidad de vida de las personas a partir de un medio ambiente amigable. Bueno, entonces por eso van a estar las obras públicas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cloacas, tenemos que tener agua corriente, tenemos que tener lugares donde se traten los residuos también. eh, va a estar involucrado el campo de la comunicación, porque todos estos programas, todas estas acciones deben ser difundidas. ¿Se acuerdan cuando veíamos en comunicación el año pasado que decíamos que la comunicación tiene la capacidad de influir en las conductas, en los comportamientos de las personas para adquirir hábitos saludables, digamos, modificar conductas? Bueno, entonces la comunicación también va a ser un campo relacionado con esta estrategia. Bueno, dar prioridad de atención a los más necesitados e indigentes también va a ser una máxima en esta conferencia, porque justamente apunta, digamos, a cubrir las necesidades de esa población que está en riesgo, ¿no es cierto? También va a exigir y fomentar la autorresponsabilidad y participación individual y comunitaria en la planificación, organización y el funcionamiento y control de la atención primaria de salud. O sea, fíjense que en el 9 y en el 11 aparece esta necesidad de, primero, hacer participar a los campos y a los sectores conexos. También veíamos en la filmina, una de las anteriores, veíamos en la 4 la necesidad de convocar a la participación individual y colectiva de la población para la planificación y aplicación de atención de salud. Y acá vuelve a aparecer esto, ¿no? Fomentar primero la autorresponsabilidad, o sea, con uno y con su medio ambiente, ¿no es cierto? Y la participación individual y comunitaria para planificar, organizar y llevar a cabo y controlar la atención primaria de salud. En la 12 dice, se basa en la capacitación técnica y social de los equipos de salud, y eso está relacionado íntimamente con estos programas que también parten a nivel nacional y provincial, parten con la necesidad de capacitar y de manera continua, podríamos decir, a los equipos de salud,
a los equipos técnicos que van a trabajar en este programa, o en esta estrategia. Bueno, ¿con qué tipo de conceptos podemos asociar a la atención primaria en salud? En primer lugar, para hacer una síntesis, vamos a decir que se piensa como el acceso y la cobertura universal, como un acceso y una cobertura universal hacia toda la población por parte del sistema de salud. También se piensa a partir de la posibilidad de eliminar las barreras de accesibilidad, o sea, eliminación de barreras de accesibilidad. Acá tendría que ser de accesibilidad, no de inaccesibilidad. O sea, eliminar las barreras las barreras que no nos permiten acceder, ¿no es cierto? Así que está mal escrita la palabra, sería accesibilidad. Y, o sea, barreras de acceso, eliminarlas, si es que hay, ¿no es cierto? Después tenemos que pensar que la familia y la comunidad son el foco de la planificación e intervención, o sea, le da un lugar muy importante a la participación de la familia, de la comunidad, de los individuos, ¿se acuerdan? Decíamos, los individuos y la comunidad toda, en la planificación y en la intervención de este programa o de esta estrategia, y también la participación de la comunidad en las prestaciones. ¿Cuáles son las pautas más importantes que tenemos que destacar de este sistema de atención primaria en salud, de esta estrategia, de este programa? ¿Cuáles son las pautas? Asegurar atención permanente, aún en ausencia de enfermedad, porque pensemos que tenemos que trabajar sobre la prevención. Trabajo en equipo de los trabajadores de salud, esto es muy importante, por eso los CAPS, por ejemplo, los Centros de Atención Primaria en Salud, están compuestos por equipos de trabajo, o sea, de equipos interdisciplinarios de trabajadores de la salud. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? La atención integral para hacer frente a las necesidades de los pacientes. Necesidades que tienen que ver con lo social y con lo sanitario. De esa manera estaríamos atendiendo integralmente las necesidades, no solo focalizando en la cuestión de la salud, sino también en la cuestión social. Después también, otra de las pautas importantes del sistema es poner énfasis en la prevención, nuevamente volvemos a repetir, promoción, diagnóstico precoz, rehabilitación, cuidados paliativos y apoyo para el autocuidado. Decíamos que era como también concepto fundamental la puerta de entrada al sistema, deben estar organizados los niveles de atención secundarios y terciarios, porque este nivel de atención, la atención primaria de salud, es el primer nivel, pero también para después poder hacer derivaciones, tiene que estar bien organizado el nivel secundario y terciario. También tenemos que trabajar en red, justamente pensando en estos niveles que necesitamos también tener organizados e implementados. El sistema de atención primaria en salud tiene la posibilidad de trabajar en red y no solo hacer derivaciones al segundo nivel de atención, sino también trabajar con otras instituciones, con otros servicios. ¿Por qué? Porque si pensamos que vamos a atender integralmente a las personas, y decíamos que vamos a hacer el foco no solo en la salud, sino también en los aspectos sociales, el trabajo en red va a tener que ver con eso, con ponernos de acuerdo y en contacto con la escuela, con digamos, el sistema judicial, con los programas que tienen que ver con la protección de los derechos, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Entonces, bueno, debemos trabajar en red. Y por último, debe ser equitativo y cubrir a toda la población. Pero teniendo la prioridad, decíamos, de atender a los que digamos, a los más carenciados, a los indigentes o a los que no tienen
ninguna otra posibilidad de recibir un servicio de salud. Esos serían los primeros hacia los que se estaría dirigida. Pero, más allá de eso, a toda la población, ¿cierto? Bueno, pautas importantes para la implementación de la atención primaria en salud. Vamos a hacer un detalle sobre estas pautas que ustedes van a encontrar también en el texto, pero para hacer un punteo y encontrarse con los conceptos más relevantes. Primero tenemos que pensar que a partir de esta convención, a partir de esta conferencia de Alma-Ata, lo que cambia radicalmente y en lo que se ponen de acuerdo es en cambiar la óptica. Entonces, lo que se plantea es que los recursos humanos, los recursos tanto humanos como físicos que dispone del sistema de salud, se puedan redistribuir. ¿En qué sentido? En que ya no estén, digamos, esperando que la persona frente a una sintomatología recurra al servicio de salud, sino que estos recursos y estos centros, por ejemplo los CAPS o los hospitales rurales, bueno, que estos lugares puedan dejar de esperar entonces que lleguen los enfermos y salgan a recorrer a partir de cada uno de su área programática, salgan a visitar, a recorrer a los pobladores de la zona, ya sea que estén enfermos o sanos, con algunas indicaciones precisas que van a tener que ver con la prevención, sobre todo. Entonces, eso es un cambio de óptica, porque ya el sistema no está esperando al enfermo, sino justamente nos dirigimos hacia la población, nos dirigimos hacia la comunidad, en busca de personas sanas y enfermas, pero para empezar a trabajar en la cuestión de la promoción y de la prevención. Otra de las cosas, otra de las pautas, decíamos, ¿no?, importantes a tener en cuenta en esta estrategia, es que a partir de esta visita periódica, con periodos definidos, y realizando acciones de medicina preventiva, asistencial, educación sanitaria y rehabilitación, vamos a poder ir logrando la cobertura de toda esa población, la cobertura sanitaria de toda esa población. ¿A partir de qué situaciones? A partir de hacer un mapeo, a partir de hacer censos, a partir de también la posibilidad de ir resolviendo problemas primarios de la salud, y entonces evitando que esos problemas primarios deriven en cuestiones más graves, ¿no es cierto? O sea, si atiendo la prevención, o si atiendo el diagnóstico precoz, si trabajo en esa línea, entonces voy a disminuir muchísimo las situaciones que van a llegar al segundo nivel y al tercer nivel de la salud. Por ejemplo, en el texto figura como ejemplo que este sistema de atención primaria de salud consiguió la erradicación del dengue y de su agente transmisor. ¿Qué otra pauta podemos tomar en cuenta? Que la atención, la profundidad de la atención va a ser distinta para cada persona. Se va a partir de un piso hacia el cual va a estar dirigida la prestación, pero no va a haber un techo, en el sentido de, bueno, todas las personas van a poder recibir esta atención, pero tenemos que ver en qué situaciones vamos a necesitar hacer un seguimiento, hacer una derivación, en qué situaciones esta persona, si cuenta con un servicio de obra social, por ejemplo, puede prescindir de nuestra intervención y ser derivado a su obra social o a su sistema de salud privado,
pero sí tenemos que pensar que vamos a partir de un piso, o sea, está dirigido a todos. También es muy importante ir monitoreando lo que les decía hoy, ¿no es cierto? Ir evaluando la puesta en marcha de esta estrategia, de este programa, de este nivel de asistencia. Entonces, se piensa en la posibilidad de implementar esa supervisión y esa evaluación a partir de una supervisión intermedia que la realiza el enfermero profesional recorriendo y visitando lo que fue realizando el agente sanitario, o sea, hay una primera supervisión y luego puede haber una segunda supervisión a partir de un médico que va a ir, digamos, monitoreando, supervisando o evaluando lo realizado tanto por el agente sanitario como por el enfermero profesional. Esto no implica la atención médica domiciliaria, o sea, esto solo es una supervisión, una evaluación de las acciones llevadas a cabo por estos otros niveles de atención. Bueno, ¿quién es la pieza fundamental, digamos, de este programa o de esta estrategia? El agente sanitario y, digamos, el equipo interdisciplinario, podríamos decir, ¿no? Para agregar un poquito a esto que está escrito. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, el equipo de salud que está en estos centros de atención primaria, van a ser los verdaderos efectores del programa. Podrá ser el médico residente, el enfermero, el trabajador social, el agente sanitario, cualquiera de ellos o ellos formando un equipo de trabajo van a ser claves. Estas personas, este equipo de trabajo, estos recursos humanos, van a ir recibiendo permanentemente capacitaciones para, digamos, el trabajo, para focalizar el trabajo de la atención primaria en salud. Eso es muy importante. ¿Y qué cosas podemos encontrar dentro de un manual del agente sanitario, por ejemplo? Vamos a encontrar medidas preventivas como la vacunación y la inmunización, vamos a encontrar orientaciones para realizar consultas en forma precoz, orientaciones que se le va a dar a la persona o a la comunidad para estar atentos y poder hacer consultas precoces, tempranas, recomendaciones a pacientes que deben volver al consultorio o para ser derivados o para ser curados, por qué, digamos, necesitan volver a ser atendidos a la consulta. También este manual va a tener consejos y orientaciones que apuntan a la higiene materno-infantil, a los primeros auxilios y a la enfermería básica. También vamos a encontrar medidas que tiendan a la educación para promover el saneamiento ambiental, esto que decíamos hoy, ¿no es cierto?, el cuidado del ambiente. Y también ese manual va a recabar información demográfica y epidemiológica y va a realizar un despiste de enfermedades. Bueno, ¿qué otros aspectos vamos a tener en cuenta en esta estrategia y en este programa? Los sistemas de información, que deberán ser sencillos, completos, rigurosos. El sistema de información debe mostrar de forma ágil la marcha del programa y seguramente se van a implementar formularios, guías, cuestionarios, informes estandarizados para informar debidamente, en tiempo y en forma, para dar, digamos, la información y para que esto sea ágil, que se pueda actualizar permanentemente. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la financiación. El programa debe iniciarse con fondos asignados y si estas acciones
presentan mejoras en esa comunidad, si actúan de manera precoz, temprana, si trabajan sobre la prevención, sobre la educación en salud. Si estos índices empiezan a mejorar, también va a mejorar el nivel de la prestación, o sea, también se aumentará la partida para ese centro o para ese hospital cuando la evaluación sea positiva. Es importante que el agente sanitario o ese equipo de salud cuente también con medios de movilidad según el terreno en el que tenga que desarrollar su tarea. Y en cuanto al hospital o al área programática, dependerá de quién sea, quienes tengan la dependencia. La dirección deberá tener gráficos, cuadros, tablas que reflejen el circuito cerrado del área programática y destaquen las problemáticas. El director y su equipo buscarán solucionar los problemas con los recursos disponibles. O sea que todos estos son aspectos a tener en cuenta en relación a este programa y a esta estrategia. Por último, la atención primaria en salud será la prioridad y las acciones de promoción y prevención obtendrán asignaciones crecientes de recursos, ¿no? O sea, si esta estrategia funciona y se trabaja sobre la promoción y prevención, este programa va a obtener mayores partidas, ¿no? Mayores recursos. El Ministerio Nacional asistirá en el diseño de un adecuado modelo, a los gobiernos locales, y a los CAPS les proveerá de medicamentos y otros insumos como leche, anticonceptivos, para la población de bajos recursos. Para ello se implementan programas que incentivan conducir la demanda por servicio de salud hacia los CAP en lugar de que sean los hospitales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué programas se implementan dentro de los CAPS? El programa Remediar, el programa materno infantil, el programa de salud sexual y procreación responsable. ¿Cuáles son los beneficios del sistema de salud basado en la atención primaria en salud? Que la mortalidad infantil se redujo casi 1/3 a partir de su implementación, y la mortalidad por otras causas ha disminuido el 25%, que la esperanza de vida ha aumentado en promedio en 6 años, y que las muertes por condiciones perinatales también han decrecido un 35%. ¿No? Otra de las cosas que se ven como beneficios es que las muertes por enfermedades contagiosas y el sistema circulatorio también han caído un 25%. Esto sobre todo tiene que ver con la higiene, con el trabajo con las comunidades o con las poblaciones en cuanto a el cuidado del medio ambiente y una nutrición más saludable, ¿no es cierto? Bueno, sería el resultado del trabajo de equipo, ¿no? Sería el resultado de ese trabajo de equipo en relación a la prevención y a la promoción de la salud. Bueno, creo que esta es la última filmina, sí. Vamos a dejar de presentar el Power, y lo que yo les quería mostrar era la guía del trabajo, la guía del trabajo que tenían que hacer. Esperen que voy a cortar un minuto para subir el. Bueno, si ustedes ven en las consignas de la unidad 4 y el trabajo que tienen que hacer, un poco que estas cuestiones que trabajamos hoy en el Power van a estar bastante explicitadas. Lo que
pasa es que ustedes tienen que ampliar con la lectura de la bibliografía recomendada, ¿no es cierto? Yo había planteado que ustedes pudieran entregar este trabajo la semana que viene, el día 14. Yo les había dado las consignas hace bastante, y dentro de las actividades está, bueno, definir qué es un programa de salud, mencionar algunos programas nacionales que están en vigencia, y desarrollar uno a elección, investigar y elegir y describir sintéticamente una de las siguientes acciones nacionales relacionadas con el control y la prevención de enfermedades. Entonces yo, digamos, les puse los enlaces de distintas acciones nacionales que se están llevando a cabo, para que ustedes, bueno, cliquen acá y puedan elegir alguna de estas para desarrollar sintéticamente una de estas acciones, que bueno, fíjense, está el tema de la vigilancia epidemiológica, para el control de enfermedades, que se llama Vigía, sistema de información en salud, sistema de inmunizaciones, tratamiento antituberculoso, el dengue, el Chagas, Programa Nacional de la lucha contra el retrovirus, programa antitabaco, programa, creo que era sobre las comunidades aborígenes, el ANAí. Después tienen que analizar un caso, que es un pequeño caso que, digamos, tiene la finalidad de que a partir de ese caso ustedes puedan analizar el resto de las consignas. Y entonces aparecen preguntas en relación al caso. ¿Cuál cree fueron las causas que desencadenaron la situación? Analizar la respuesta teniendo en cuenta los objetivos y funciones de la atención primaria en salud. Si el paciente no realizó los controles previos de embarazo, de quién es la responsabilidad, cómo se hubiera podido revertir esta situación, qué función cumple en ello el agente de salud, o podríamos poner el equipo de salud. Analizar y desarrollar tres perspectivas, las tres perspectivas que hablamos hoy, como programa, como estrategia y como actividad de la atención primaria en salud. Es un poquito ampliar lo que ya hablamos. Dijimos que se pensaba como de tres maneras este programa, ¿no? Como programa, estrategia y como una actividad. Y mencionar si identifica alguna de estas perspectivas en el caso mencionado, o sea, qué perspectiva analizan que está en juego o que está puesta en práctica en ese caso. Si aparece la estrategia de atención primaria en salud como estrategia, si aparece la atención primaria en salud como un programa o como una actividad, o debería haber aparecido. Después habla un poco de también el caso, sobre las consecuencias del caso, la muerte del bebé y el riesgo de vida de la puérpera, también pueden ser analizadas en relación a las barreras que influyen en las prácticas y los resultados sanitarios en relación a la atención primaria en salud. Entonces, en el texto ustedes van a encontrar varias barreras en la implementación, institucionales y profesionales, barreras percibidas por la población, barreras que tienen que ver con la regionalización y el nivel local, barreras que tienen que ver con lo intersectorial, con la participación social y calidad de vida, y calidad de APS, perdón, y la APS y la promoción de la salud. Bueno, traten de identificar cuál de estas barreras podría haber estado presente en este caso para que derivara en lo que derivó, ¿no es cierto? Porque evidentemente es un caso que, si hubiera funcionado la atención primaria en salud, o como estrategia, o como programa, o como actividad, ustedes verán, entonces hubiéramos evitado esa muerte y ese riesgo de vida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cuáles de estas barreras podrían haber estado en juego para que se diera esta situación? Yo les pongo acá leer los puntos mencionados y tratar de hipotetizar qué barreras pudieron haber influido para que no se diera una resolución diferente del caso. Desarrollar algunas hipótesis. Después, comentar si conocen el funcionamiento del programa de atención primaria de salud en Esquel, hacer un pequeño resumen de lo que sepan. Y después sí, volver a la bibliografía y buscar, en esta declaración de Alma-Ata se proclamó la salud para todos en el año 2000, es lo que decíamos. Sin embargo, cuando se cumplieron los 25 años
de esta declaración, este doctor David Tejada de Rivero realiza algunas reflexiones, habiendo pasado ese tiempo, ¿no es cierto?, 25 años, en cuanto al sentido original del objetivo y la mala interpretación que se le dio a los tres términos que componen esta estrategia o este programa o este servicio de atención. Él dice que se desvirtuó o se malinterpretó tanto el término atención como el término primario como el término salud. Entonces, se les solicita que de manera sintética puedan explicar cuáles fueron los sentidos originales del concepto de atención, del concepto primario o primaria y del concepto de salud, y cuáles fueron sus distorsiones en cada caso. Eso está en el texto detallado perfectamente, así que no van a tener dificultades en encontrarlo. Y después tienen en la 6 explicar los niveles de atención en salud y los niveles de prevención que existen en la Argentina, también eso lo van a encontrar en el texto. Explicar los 8 componentes esenciales sobre los que se diseñan los programas y actividades de la atención primaria en salud, sobre qué componentes se apoyan o se diseñan los programas. Y las últimas son que a partir de, en el 2005, se planteó una renovación, una revisión de la atención primaria en salud, explicar en qué consistiría esta reorganización o esta renovación de la atención primaria en salud, o sea, cuáles serían las novedades, podríamos decir, y enumerar los beneficios del sistema de salud basados en la atención primaria de salud, que bueno, algunas cosas yo ya enumeré en la presentación. Así que estas serían las 9 consignas que ustedes deberían contestar. Esta actividad la pueden hacer en grupo, va a ser calificada, pueden elegir con quién armar los grupos, puede también ser individual. O sea, en este caso yo no me voy a meter, digamos, en distribuirlos ni en nada, sino que ustedes pueden elegir con quién trabajar. Y la idea es, bueno, que contesten las preguntas y que hagan la entrega el día 14. Bueno, dejamos acá.